Una leve introducción. Bueno, entonces aquí hay unos vínculos de interés. Voy a hacer énfasis sobre estos vínculos porque, porque son necesarios cuando uno está trabajando con carga, con limpieza de datos, digamos que toda la parte previa a lo que uno hace al análisis, ¿cierto? Digamos que uno hace un análisis exploratorio de estas cosas. Lo que hicimos ahorita fue como un análisis exploratorio muy sencillito. Ahorita vamos a ver unos más complejos, pero toda esa parte exploratoria a veces requiere que uno tiene ideas o quiere hacer algo y no sabe cómo. Entonces uno va a la librería. Entonces aquí hay unas guías de usuario. Entonces está la guía de usuario en NumPy. Si ustedes abren esa guía, entonces ¿qué se van a encontrar? Entonces aquí está, hay unos tutoriales de hecho, por ejemplo aquí en NumPy para beginners. Entonces, si usted quiere hacer un curso rápido, aquí está, aquí le dice cómo instalar NumPy, qué es NumPy, ejemplos, todo lo que hemos visto nosotros, aquí está con más plastilinita y con muchos más ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el NumPy Arrange? Y explican, esto es la guía, este es el tutorial completo de la librería, ¿sí? O sea, lo que yo les he explicado es un resumen porque vemos este curso en muy poco tiempo, pero acá está completo. Cómo agregar o remover elementos, todo eso ya lo vimos. Bien, hay muchas más funciones, ya vimos que hay un montón de funciones y en el curso no las vemos todas. Entonces allí está NumPy. Por acá, entonces, por ejemplo, eh, bueno, digamos que eso es general sobre NumPy, no hay mucho que decir sobre ello. Aquí está Pandas. Pandas, que es la librería donde nos vamos a fijar de ahora en adelante, porque es lo que ustedes van a estar utilizando en la práctica. Entonces, aquí también hay una introducción a las estructuras de datos de Pandas. Entonces, aquí les dicen cuáles son las estructuras, qué es una serie, qué es un data frame, etcétera, etcétera. Bien. Funcionalidades. Como aquí dice IO, entrada y salida, herramientas de entrada y salida, o sea, cómo cargar y cómo exportar datos. Entonces aquí está el read CSV, miren que están todos explicaditos los que yo les mencioné, pero no les expliqué. Entonces de repente usted dice, yo quiero aprender, yo trabajo con SQL y quiero leer SQL, entonces me meto allá a SQL y aquí me explican qué es, cómo cargo una tabla, cómo hago una consulta, etcétera, etcétera. Bien, con montones de ejemplos que usted puede utilizar en la práctica. O sea, esto es mucho más completo que lo que yo les puedo explicar. Yo les doy las herramientas para que ustedes puedan, digamos que más adelante, abordar problemas más complejos. Pandas en 10 minutos. Pandas en 10 minutos, ¿cómo así? Yo me leo esto y en 10 minutos aprendo Pandas. Sí, Pandas es muy fácil. Entonces, acá en 10 minutos usted lee esto y lea, bueno, no sé si esto le tome 10 minutos, pero digamos que es largo por los resultados, ¿no? Pero los textos son cortos. Bien, les recomiendo que lean ese Pandas en 10 minutos. Les va a servir. La librería de Matplotlib. Venga, me faltó mostrarles Pandas. Pandas por acá, por ejemplo, también me permite hacer uniones, merge, lo que son uniones de bases de datos, ¿cierto? Trabajar con textos. Resulta que yo tengo una base de datos y son un montón de textos, yo quiero procesar los textos. Aquí está cómo trabajar con textos, ¿sí? De hecho, en el segundo reto, ustedes van a tener que trabajar y procesar algunos textos, ¿bien? Trabajar con datos faltantes, todo lo que les decía el compañero. Aquí está, por ejemplo, qué son valores considerados faltantes. Y por acá hay técnicas que usted puede llegar a utilizar para reemplazar datos faltantes. Miren, fechas. ¿Qué pasa cuando hay faltantes en fechas? ¿Cómo insertar datos faltantes? Entonces, allí hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo calcular datos que faltan? Entonces, lo que les decía, cómo calcular el promedio, la mediana, etcétera, etcétera, y hacer reemplazos, ¿cierto? Por ejemplo, mire, por acá bueno, que harán una suma y demás, y luego harán algún reemplazo. Bien. Eh, etiquetas duplicadas, datos categóricos. Por acá está visualización de tablas. Entonces yo puedo agarrar una tabla y hacer un gráfico muy fácil. Por ejemplo, miren que hacer un gráfico toma 3 líneas, ¿cierto? Cargo los datos, hago una suma acumulativa y ploteo eso, y allí están los datos. Miren, puedo registrar distintos valores de una tabla y puedo hacer gráficos mucho más complejos, ¿no? Bar plots. Hay muchas formas de graficar en Python. Una de ellas es con pandas
y otra es con la librería Matplotlib. Aquí hay gráficos bien interesantes, miren. Yo eso le puedo meter incluso transparencias, cantidad de gráficos que puedo hacer. Uno a veces no se sabe, digamos que no, lo ideal de esto es, digamos que en la práctica es muy improbable que ustedes aprendan cómo crear todas estas cosas. Eso sería memorizarse todo un lenguaje de programación que es muy extenso. Entonces lo que uno hace es que yo sé que necesito hacer un gráfico de barras, busco cómo se hace, miro que más se adapte y lo acomodo a mis necesidades, ¿cierto? Pero la idea es saber dónde buscar, miren. Hay un montón de gráficos que pueden ser útiles para los análisis que ustedes estén haciendo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a enseñar cómo hacer gráficos uno al lado del otro o hacer 6, 7 gráficos en un solo sitio. Ahora, ¿qué gráficos ya van a hacer ustedes? Uno puede buscar, yo quiero que aquí un gráfico, yo qué sé, gráfico X, gráfico Y, gráfico Z y jugar con eso. Bueno, miren que esto es bastante extenso porque hay muchas formas de graficar y hay unos gráficos bien interesantes. Y miren que un gráfico súper complejo lo saco en 3 líneas. ¿Cómo es? ¿Ven? Entonces, por ejemplo, los colores significan algo, aquí hay otra escala, aquí hay otra escala, entonces aquí tenemos 3 datos graficados. ¿Bien? Y a veces le podemos meter tamaño a lo que está acá, entonces ya tendríamos 4 datos graficados. Sí, eso es configurable. Este es un hexagonal beam plot. Hay muchos gráficos de Pi. Bueno, ¿cómo plotear cuando faltan datos? Aquí están haciendo un análisis exploratorio, por ejemplo. Algunas de estas cosas las vamos a ver, pero hay mucho. O sea, tengan en cuenta que hay muchísimo, 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 ¿cierto? Bien, lo importante es que yo sé qué hay y en dónde puedo buscar. Entonces, agarro las 3 líneas, las pego, las acomodo a lo que yo necesito. Bien, no necesito aprendérmelas. Matplotlib también es una librería para trabajar con gráficos. Entonces, uy, esto lo cambiaron, ¿qué pasó? A ver, esto no estaba así. A ver, yo intento. Bueno, entonces por aquí están los tipos de plots. Entonces aquí es más fácil buscar, porque entonces usted dice, ah, yo quiero un plot así o asá, lo busco, ¿cierto? Y miro cómo es el código, me lo traigo y lo adapto. Bien, entonces por ejemplo por aquí hay un gráfico, un box plot. Bien, aquí está el ejemplo, aquí está cómo se hace, ¿cierto? Cómo se configura, lo puedo descargar incluso, pero pues basta con copiar el código y ajustarlo a los datos que yo tengo. Bien, bueno. Pandas trabaja sobre Matplotlib. Entonces, hay cosas que yo no puedo configurar en Pandas. O sea, Pandas, cuando yo gráficos de Pandas, hay gráficos muy rápidos y sencillos que puedo hacer. Pero si ya quiero gráficos más especializados, ya me tengo que venir a Matplotlib porque desde Pandas no los puedo configurar. No me deja configurar todo. Entonces, tengo que venirme para acá. Aquí hay guías de usuario, tutoriales. Es que esto lo cambiaron, pero aquí hay miren por acá. En ejemplos, eso. En ejemplos es donde uno se encuentra como los gráficos más interesantes. Bien. Entonces de repente a uno le interesa hacer un gráfico que se le parezca a esto, entonces uno va y lo busca, ¿sí? Y pues aquí nadie es egoísta con los datos ni cómo se hace. Se puede copiar. De hecho, esto está hecho precisamente para que usted lo haga. Miren, este gráfico también lo vamos a aprender a hacer, gráficos por este estilo. Un gráfico que incluye varios gráficos, ¿sí? Cosas por el estilo. Y no es complejo, realmente no es complejo, simplemente es entender que esto realmente es como una malla y que en cada parte de la malla yo pongo un gráfico, ¿sí? Y le pongo una orientación y se acabó. Bien. Entonces eso es NumPy, Pandas y Matplotlib. Los que quieran aprender un poquito sobre Machine Learning, ¿sí? Entonces aquí les puse, hay una comunidad que se llama Kaggle. No sé si hay alguien aquí inscrito en Kaggle. Kaggle es una comunidad donde usted puede tomar algunos cursos de aprendizaje de máquina, donde yo veo, estoy por acá.
Entonces aquí yo ingresé a Kaggle, ¿cierto? Aquí hacen concursos, hay concursos con premios y demás. Cuando uno se vuelve bueno en estas cosas, uno puede concursar y hay premios bastante interesantes. Entonces por aquí hay competencias, datasets, hay datasets libres para que uno juegue, uno busca datasets y juega, ¿cierto? Código, aquí puros cuadernos. Hay cursos, hay unos cursos muy sencillitos, por ejemplo, miren, hay un curso de Python orientados a lo que estamos viendo en el curso. Si usted quiere hacer este cursito, lo puede hacer. Yo lo revisé, no lo hice, pero lo miré muy por encima y está chévere. Introducción a Machine Learning. Si usted lo abre, entonces aquí usted ve cómo, miren, cómo funcionan los modelos, exploración básica y más o menos el tiempo estimado, ¿cierto? Estos son cursos muy corticos y son gratuitos, no hay que pagar un peso por esto. Los que de pronto estén interesados en aprender un poco más sobre visualización, también hay un cursito muy sencillo. Como los que trabajan con SQL, bases de datos, y quieran conectarlos con todas estas herramientas, aquí hay un curso sencillo. Limpieza de datos. Los que quieran trabajar de pronto con hacer una mezcla entre datos y análisis geoespacial. Cuando yo quiero representar datos sobre un mapa y eso, que también hace parte del proyecto, aquí hay un cursito sencillo, pero no van a tener que hacer cursos. Pandas, hay un curso de Pandas, hay un curso intermedio de Machine Learning. Aquí hay muchas herramientas, muchos cursos cortos que les pueden llegar a servir. Estos cursos creo que no dan certificación. En Coursera hay cursos que ustedes pueden auditar y hay unos que también, sí, auditar quiere decir que yo lo tomo gratis. No sé si alguna vez han tomado cursos en Coursera. Uno entra a Coursera y hay cursos que ustedes pueden auditar, ¿no? De estos que estamos viendo hay muchos. ¿Y qué más les comento? Entonces, por ejemplo, uno aquí se encuentra, vamos a buscar data cleaning. Vamos a ver si vemos algo, limpieza de datos. Entonces, miren, por aquí hay unos challenge de data cleaning. Data cleaning vamos a ver si nos encontramos un cuadernito bien interesante. Miren, aquí, por ejemplo, cómo limpiar outliers. Vamos a ver, vamos a buscar más bien una base de datos. Vamos a buscar una base de datos, perdón. Y sobre esa base de datos, entonces hay bases de datos sobre educación, lo que uno quiera, ¿no? Busquemos una educación. Me dice que hay 4.266 bases de datos, ¿sí? Entonces, ahí está chévere. Alturas de hombres y mujeres por ciudad, por país. ¿Cierto? Vamos a abrirlo. Entonces, aquí está la base de datos, ¿cierto? Hay como una estadística allí. Y respecto a eso, hay gente que ha creado cuadernos y los ha procesado. Entonces, por acá vamos a ver si encontramos un cuadernito. Notebooks. Vamos a ver dónde está el cuaderno de esta cosa. Entonces, aquí dice código. Entonces, aquí están los cuadernos que la gente ha creado para procesar eso. Entonces, de repente uno dice, yo quiero ver aquí cómo lo procesaron. Mire, hace 3 días. Entonces, aquí una persona que subió este cuaderno. Entonces, arrancó importando en un PyPandas, ¿cierto? Y entonces aquí cargo los datos, muestro los datos, está mostrando cuántos datos hay allí, ¿cierto? Los tipos, mire, country, esto es object, float, ¿cierto? Y esta persona le hace un procesamiento de esos datos y uno puede ver, incluso puede descargar el cuaderno, ¿sí? Y uno puede, todos estos libros, todos estos cuadernos son gratis. Precisamente es una comunidad para eso, para compartir, digamos, que cómo se procesaron los datos sobre X o Y bases de datos. Y acá, entonces, miren, la persona cómo los procesa, cómo los analiza, y algunos incluyen algún tipo de análisis, ¿sí? Y este es uno de los, ¿cuántos cuadernos dijo que había esto? Código 17. Entonces, aquí 17 cuadernos de personas que jugaron con esa base de datos y compartieron el cuaderno, ¿bien? Entonces, a veces uno está interesado en cómo procesar algo, uno a veces busca ideas por acá, a veces uno se encuentra gente que es muy creativa y hace procesamiento y limpieza de forma muy, muy eficiente. Entonces es una página que yo les recomiendo que exploren. Se llama Kaggle. ¿Listo? Tenemos distintas fuentes de datos. Una es datos.gov, creo que está, datos.gov.co. Son los datos abiertos aquí en Colombia. Aquí ustedes se pueden encontrar algunas bases de datos públicas, ¿cierto?
La forma de buscar, creo que es por acá, buscar, ¿cierto? Pero descubre inicio. Bueno, aquí ustedes pueden venir y descubrir qué datos hay libres y que uno puede descargar. A veces uno encuentra con datos interesantes. Esta página tiene un problema y es que a veces suben datos y al mes siguiente ya no están. Entonces, cuando uno los quiere, pues los necesita, los descarga y los mantiene como actualizados porque a veces se borran, los borran o no sé. Entonces, estar como pendientes. Son públicos, ¿no? Entonces, esta página es interesante. Y así como esas, si ustedes buscan fuentes de datos, se van a encontrar muchas páginas donde hay bases de datos sobre distintos temas. ¿Sí? Bien. Entonces, son unos vínculos de interés que les quería recalcar. Y la próxima clase vamos a arrancar hablando de lo que son las series y los data frames. ¿Listo? Series y data frames. Las series son algo muy parecido a las listas y los data frames son las tablas que veamos ahorita. ¿Bien? Compuestas por filas y columnas y cada fila y cada columna es una serie. Entonces, eso lo estaremos trabajando la próxima semana. Y vamos a ver unos ejemplos rápidos y cómo utilizar eso en la práctica. No sé si tengan alguna pregunta. Los dejo descansar entonces ya por hoy.